maestro falso, los maestros falsos no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con las Escrituras, no están de acuerdo con esa enseñanza correcta, esa enseñanza saludable que solamente trae beneficio para nuestra vida. Esa enseñanza saludable que está contenida en las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a 2 de Pedro 3, versículo 16. 2 de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, un indocto es alguien que es falto de instrucción, inculto. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, ¿quién es el que está escribiendo esto? ¿Qué hombre es este? Pedro, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿Pedro era alguien culto? La respuesta es no. Pero quiero que veamos este pasaje, Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿qué es el denuedo? Es un valor, es esa intrepidez. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pedro y Juan ya predicaban de Cristo, hablaban de Jesucristo. Se maravillaban de Pedro y de Juan y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, cuando dice que eran del vulgo, Pedro y Juan, no significa que no sabían leer y escribir. Sabían leer y escribir. Pero cuando dice que eran del vulgo, quiere decir que nunca recibieron una instrucción teológica. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué digo que es maravilloso? Porque ellos tenían lo que a muchos les falta. Hechos capítulo 2. Ser llenos del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo para hablar con ese denuedo, con ese valor. Ellos no hablaban con valor en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos. Ellos hablaban con ese valor, con esa intrepidez. Y cuando decimos intrepidez no es hacer las cosas alá y se va, no. Ese valor lo ponía, precisamente lo puso en ellos el Espíritu de Dios. Entonces Pedro y Juan precisamente hablaban con ese denuedo. Pero hay algo tan hermoso aquí, en este versículo de Hechos capítulo 4, versículo 13. Podemos tener, algunos de ustedes, hermanos, qué bueno por aquellos que tienen logros en esta vida terrenal, que al final todo se va a quedar aquí. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Pero el mayor título que usted y yo podemos tener es que nos reconozcan que andamos con Jesús, que andamos con Cristo. Ese título lo tenían ellos. ¿Eran del vulgo? Sí. ¿No habían recibido una instrucción teológica? Sí. Pero tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso hablaban con esa autoridad. Qué precioso es esto, hermanos. Estamos hablando hoy, apártate del error. Definitivamente quien está en el error es porque tuerce las Escrituras, es porque no se ha conformado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2, versículo 10. Segunda de Pedro 2, versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y observen estas dos palabras, usted que me acompaña en su Biblia. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Se refiere a los falsos maestros, a los maestros falsos que se recrean en sus errores. Ahora, en esta última parte, cuando dice que no temen decir mal de las potestades superiores, este tipo de hombres que se dicen ser maestros de la palabra, y lo decimos entre comillas, ellos le hablan al diablo y a las potestades, según ellos, con autoridad, como ordenándoles. Pero esto es más serio de lo que ellos piensan, hermanos. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos.
Estas dos palabras, atrevidos y contumaces, atrevidos quiere decir que son descarados y desafiantes. Y contumaces es alguien que es obstinado en hacer lo que uno quiere, o sea, lo que él quiere, ese maestro falso. Versículo 12. Segunda de Pedro 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, se refiere a los maestros falsos, como animales irracionales. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabras. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y versículo 13. Recibiendo el galardón, o sea, la premiación de su injusticia. Nosotros no queremos esa premiación o ese tipo de premiación, ya que tienen por delicia a los maestros falsos el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir estos versículos? ¿Qué nos enseñan, hermanos? Los maestros falsos son insubordinados, insolentes y arrogantes. Todo lo contrario a Juan, el apóstol y Pedro, ¿verdad? Todo lo contrario. Los maestros falsos dan la impresión de que enseñan la verdad mientras se sentaban en los banquetes de amor con los cristianos, pero aprovechaban esa reunión, esas comidas, para comportarse con arrogancia. O sea, sírvanme a mí, yo soy más importante que ustedes, ¿verdad? ¿Qué enseñanza, hermanos? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de un verdadero maestro de la palabra? Alguien que sí es todo lo contrario. Primera de Corintios 9:27, cito: sino que golpeo, está hablando Pablo el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo, y aquí la palabra golpear significa poner en disciplina. Y Pablo dice, sino que pongo en disciplina mi cuerpo, y luego dice, lo pongo en, ¿qué dice? Servidumbre. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué somos usted y yo ahora en Cristo? Servidores. Somos servidores. Mateo 20, versículos 27 y 28. Mateo 20, versículos 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, dígalo, siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor Jesús, nuestro único Redentor, nuestro único y suficiente Salvador, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos sus discípulos, aprendices, sus seguidores? Ser igual que nuestro Maestro. Somos servidores. Usted puede decir amén. Puede decir amén. Ahora, claro que hay una autoridad, que es el pastor. Hablo terrenalmente. Las Escrituras enseñan claramente al respecto. Hay una autoridad que es el pastor. Recordemos que la palabra pastor significa apacentador. ¿Sí? Y nosotros sabemos y enseñamos más bien, nosotros enseñamos que en la iglesia, mis hermanos, o que la iglesia es guiada por pastores que han sido llamados por Dios para alimentar a ese rebaño, mismos que son siervos de Cristo los pastores. ¿Está usted de acuerdo? Y ellos tienen esa autoridad para dirigir a la iglesia, la autoridad en el nombre de Cristo. Ahora, cuando decimos autoridad, es en las Escrituras. Y la iglesia, la grey, las ovejas, nos sometemos voluntariamente, por obediencia a Dios, a esas autoridades, en el caso del pastor que Dios ha puesto. Ahora, aquí estamos hablando de pastores temerosos del Señor, que aman la palabra de Dios, que están comprometidos con la verdad. ¿Puede decir amén? Esos pastores verdaderamente llamados por el Señor. De hecho, hermanos, cuando alguien dice, para ser pastor, usted y yo conocemos los requisitos y sabe una cosa, a veces como que cuando hay la oportunidad con este tipo de temas o con esta clase de temas, nunca está de más el volver a comentarlo, ¿no? Los requisitos para ser pastor. Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 7, ahí está, ¿verdad? El llamado al varón para ser pastor.
Pero cuando usted ve los requisitos, no quiere decir que todos tienen que cumplirlo al 100%, porque eso será imposible, ¿verdad? Dios nos llama en nuestra necedad, Dios nos llama en nuestra imperfección. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos llama en nuestra impureza. Para esa impureza volverlo puro, para esa vida que estaba perdida, hacerla una vida que le agrade a Dios precisamente. Dios en sus designios así lo quiso. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos, hermanos, citar, por ejemplo, me detengo un poco, el apóstol Pablo. Nosotros conocemos Saulo de Tarso, la vida de Saulo, ¿verdad? Cómo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Cuando él tiene el encuentro con Cristo verdaderamente, ¿verdad? Él ya lo tenía, Dios ya lo había escogido. Pablo dice en Gálatas 1:15, pues cuando agradó a Dios, dice que me llamó aún o que me escogió aún desde el vientre de mi madre. Y dice, ¿para qué? Para que le predicase, o sea, que él predicara de Jesucristo, que él predicara la palabra de Dios. Ese es el Señor Jesucristo, el que hace eso, ese llamamiento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, obviamente, un pastor de una iglesia tiene que predicar siempre la palabra de Dios. Es lo que nosotros comemos hablando espiritualmente. No solo de pan, dice Mateo 4:4 y Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Esto es lo que usted y yo, hermanos, debemos comer. La palabra de nuestro Dios como ovejas que somos todos, ¿verdad? Los maestros falsos, hermanos, se obsesionan con esas terminologías sin beneficio. Primera de Timoteo 6, versículo 4, acompáñeme. Primera de Timoteo 6, 4. Un maestro falso dice, está envanecido, arrogante, decíamos hace un momento, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. O sea, los maestros falsos solo producen especulaciones vanas y como son orgullosos, prácticamente intocables según ellos, y no entienden la verdad, creyendo saberlo todo, se obsesionan con terminologías y atacan la confiabilidad de las Escrituras. No producen, hermanos, esas terminologías, esas historias sin beneficio, precisamente no producen algo beneficioso, porque ellos tienen una mente carnal, corrupta y vacía. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no están llenos de la palabra de Dios. Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. El mandamiento es nunca. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Qué le parece? Eso habla de memorizar. Por supuesto que nunca vamos a terminar de memorizar todas las escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero gracias a Dios por usted, hermano, hermana, que es una persona que toma ese tiempo para escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, averigüen, ¿verdad? Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno por usted que toma o que es una persona con esa diligencia de estudiar la palabra de Dios y precisamente usted no está en el error, usted está en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué los maestros falsos dejaron de enseñar, si en alguna ocasión lo hicieron, o dejan de enseñar las Sagradas Escrituras, si es lo único que trae beneficio para nosotros? El tan conocido 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra útil significa que es benéfica para la vida del creyente. O sea, las Escrituras traen beneficio para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Usted levantando su mano dice amén. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso nosotros no creemos a palabra muerta, creemos a una palabra que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le hago una pregunta.
para usted, ¿trae beneficio las Sagradas Escrituras? Un rotundo sí. Hemos comprobado y seguimos comprobando el poder de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Acompáñeme a 2 de Timoteo 4, versículo 3. Usted que tiene su Biblia y está tomando también apuntes. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán quiere decir no van a soportar, no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora esto se ha cumplido, hermanos. Dígame si no. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué nos enseña? Este tipo de cristianos, hermanos, que se congregan en ese tipo de lugares con maestros falsos, ellos sienten esa comezón de ser entendidos, comprendidos. Ellos quieren recibir enseñanzas halagadoras de ellos mismos, que produzcan esas sensaciones agradables y que los dejen con una opinión de ellos mismos, una opinión halagadora. Lo peor de todo es que la meta de esos creyentes que reciben esas enseñanzas falsas, enseñanzas con errores, la meta es que quienes les prediquen, o sea, los maestros falsos, lo hagan conforme a sus propios deseos. Es decir, los mismos creyentes son los que ponen las condiciones de cómo deben predicarles y qué mensaje deben predicarles a ellos. Ellos son los que determinan eso. Los oyentes podrán dictar lo que se les debe predicar en lugar de que sea Dios quien dicte y que hable a través de su palabra. ¿Qué le parece? Seguramente usted es una persona que ama la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted dice, hermano, no puedo estar sin la palabra de Dios. Cuando venimos a una iglesia cristiana, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Tenemos enseñanzas, tenemos predicación de la palabra de Dios y tenemos que tomar un tiempo considerable en la exposición de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, ser pastor no es una profesión, es una pasión. ¿Y por qué decimos que es una pasión? Porque en 1 Timoteo 3, versículo 1, abriendo un paréntesis, ¿verdad? Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y esa expresión significa una pasión fuerte. ¿Cuál es esa pasión? Predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, predicar la verdad y ver las almas a razón de vidas transformadas, ver las personas a razón de vidas transformadas. Ese es el mejor pago. Que cuando alguien predica la verdad, y la verdad de la palabra de Dios es Jesucristo y su palabra, que cuando se predica la verdad, esa palabra no volverá vacía, sino que cumplirá los propósitos de Dios en esa vida, en esa persona. Entonces, si no hay verdad en la exposición, ¿qué cambio puede haber en la persona? Hágase una pregunta. ¿Qué cambio puede haber? Si no hay palabra de Dios, no puede haber conversión del alma. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Y ley se traduce directriz, instrucción, enseñanza. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué añade? Que convierte el alma. Gloria a Dios. Yo me estoy gozando. ¿Usted? Yo me estoy gozando. Bendito sea el Señor y pidamos a Dios su misericordia. Manténnos, Señor, siempre en tu palabra, en la verdad. Que no hablemos nuestras propias palabras, que no nos apoyemos en nuestros propios pensamientos, sino que vayamos a tu palabra y que hablemos con denuedo tu palabra. Hermanos, roguemos a Dios para siempre predicar esos mensajes de la sana doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Que no prediquemos esos pequeños sermones que puedan ser finos e interesantes. No. Que a veces puedan hacer que esa persona se sienta bien, después confuso, después triste, después entusiasta.
Pero rara vez se pueden escuchar sermones que enseñen doctrina. Hoy, hermanos, no tenemos excusa, la verdad, con tanto acceso a la información que hay. Biblia en los teléfonos, en internet, sin generalizar, pero muchos ya lo manejan. ¿Cierto o no? Pero qué hermoso es venir a la iglesia con la Biblia, así, con el libro. ¿Cierto o no? Nunca será lo mismo. Estar con el celular, qué bueno, no estamos diciendo que sea malo. En lo personal, o nosotros creemos que no es malo, pero no hay nada como estar con las escrituras estudiando en la casa, ¿verdad? Y alguien que se apoya en diccionarios, todo eso alimenta nuestra alma. Hermanos, precisamente nosotros no debemos ser así, que no soportemos la sana doctrina, al contrario, toleramos, soportamos, queremos la sana doctrina. Por eso, muchos de ustedes ya se han apartado del error. Les ha costado. Mire que cómo hemos recibido testimonios de hermanos y hermanas. ¿De qué? ¿Cómo les costó salir precisamente de esos lugares? Y lo decimos con temor en el sentido de que la Biblia enseña a aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso diariamente, Señor, ayúdanos a mantenernos en la verdad, a no desviarnos de la verdad y sí apartarnos siempre del error. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muchas cosas han cambiado, pero no su palabra, pero no los principios bíblicos. Por eso, hermanos, hoy que tantas transmisiones que hay, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo por esos hombres que están llevando la palabra de Dios, mujeres que están predicando la verdad, y usted recibe la palabra. Cada uno va a dar cuenta según el rebaño que Dios le dio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que predicar la verdad, apartarnos del error. Sin duda, hermanos, ha habido muchos cambios. La iglesia en sí pudiera haber cambiado o ha cambiado a lo largo de los años. Hoy, lamentablemente, hermanos, sin generalizar, en ocasiones se ha convertido más en una organización masiva con denominaciones, comités, concilios, juntas directivas, muchos programas, muchos reglamentos. Si los reglamentos están conforme a las Sagradas Escrituras, bienvenidos. Pero cuando son reglamentos de hombres, hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor en aquel día? ¿Qué le vamos a decir a nuestro Dios si su palabra no pasará? Muy a menudo, en ocasiones, algunas iglesias funcionan más como una empresa que como un cuerpo. Una fábrica más que como una familia. Una corporación más que como una comunidad que sirva y que ayude al necesitado y sobre todo predique la verdad. Que predique la verdad. Que nos apartemos del error. Ahora, estamos de acuerdo, hermanos. El pastor puede estar predicando la verdad. Tenemos que ser como los hermanos, ¿verdad?, de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, por dos características. Recibían la palabra con toda solicitud, o sea, con el ánimo de ponerla por obra, y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Gloria a Dios! Por eso decía yo que no hay excusa ahora de decir, no tengo manera de tener acceso a las Sagradas Escrituras. ¿Será cierto? ¿A poco usted no glorifica a Dios por su pastor que usted tiene? ¿No? Hermanos, Dios ha sido muy bueno. Me refiero a esos pastores temerosos del Señor. Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y que dice, apártate de los tales. Es una orden, no es una opción. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, como siempre, la motivación primordial
primordial de los maestros falsos es la ganancia deshonesta. La orden es clara. Huyamos de los maestros falsos, de iglesias donde no hay Biblia, donde no hay confrontación precisamente con el pecado. Primera de Timoteo 4:6, concluyo con esta cita. Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, la alimentación continua de las Escrituras es esencial para la salud espiritual de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Apártese del error. Dios nos ama y nos dejó su palabra. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.